Congreso, y excongresista Daniel Abugataz. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Mávila, mil gracias por la invitación, un gusto estar contigo. No, al contrario. ¿Pudo usted estar en los zapatos de Aníbal Torres? Sí, en algún momento me lo ofrecieron. ¿Nos puede dar detalles de qué es lo que ocurrió? Porque entiendo que hubo una reunión, conversaron, pero que al final lo dejaron en visto. No, quedó, me dio la mano, que era el primer ministro que me estaba ofreciendo el cargo de primer ministro. ¿Quién le estaba ofreciendo? El presidente Castillo. Sí. ¿Fue una reunión personal en Palacio? En Palacio, obviamente registrada como debe ser, de una hora y pico, y una vez que acabó, nos despedimos amenamente, y ya en 2 días estoy llamando a Daniel, nunca más supe de él. ¿Y le llegó WhatsApp, algún tipo de información, nada. Sospecha? ¿Cuál es su análisis, su lectura? ¿Qué cree que hubo detrás de esta especie de casting que estaba haciendo el presidente con usted? Yo creo que se le ocurrió ir a consultar a 2 personas muy honestas y transparentes quién era Daniel Abugataz. Al señor Viverto, que era el asesor que tienen ahí, que era el que negociaba las obras del Ministerio de Economía y Finanzas durante todo el gobierno del señor Ollantumala, y al señor Ollantumala en persona. Entonces, obviamente, si le preguntas a Ollantumala por Daniel Abugataz, no te va a dar muy buenas referencias. Eso es lo que me llegó a oídas. Si es verdad o no es verdad, no lo sé. No lo sabe. Esto fue para que usted encabezara el primer gabinete. No, si mal no recuerdo, el tercero era después de la... ¿De Mirta Vázquez? De Mirta, sí. Es decir, claro, por eso dije bien cuando hacía el paralelo y le decía que usted pudo haber estado en los zapatos entonces de Aníbal Torres. Claro, estuvo Valeria y después vino Tío, sí, claro. ¿No es cierto? El evento, sí. Bien. Bueno, entonces Ollanta Humala y Viverto serían los responsables, ¿cree usted, de que lo haya descartado? ¿O más bien los méritos que dicen hizo Aníbal Torres para conseguir ese puesto? Mira, puede ser. Yo en los zapatos de Pedro Castillo, evidentemente, si tiene la opción entre Aníbal Torres y Daniel Abugataz, Aníbal Torres le ofrece ciertas garantías de mantener coherencia dentro de las líneas de los congresistas, etcétera. Yo soy un extraño, un ajeno. Entonces, obviamente, si yo hubiera escogido a Aníbal Torres también, ¿no? Ahora, si Aníbal Torres tiene las posibilidades de llegar a acuerdos, pactos con las demás fuerzas políticas, si tienen la habilidad política, la experiencia política, ahí sí ya es decisión de cada uno cómo lo interpreta, ¿no? De las capacidades que tenga cada uno. De acuerdo a la Constitución, quien encabeza el Consejo de Ministros es la persona que le sugiere al ministro justamente quienes podrían ser titulares de las carteras, al presidente, ¿no? Al presidente de gobierno, perdón. En ese caso, ¿usted puso algún tipo de condición? ¿Sugirió nombres de ministros al presidente? No llegamos a nivel de nombres, pero sí que los ministerios claves tenían que ser gente de amplio espectro, ¿no? O sea, olvidarte del color político de extrema derecha, pero gente capaz y profesional en las áreas, en los ministerios más importantes: Economía, Ministerio de Comercio Exterior, Producción, Minería, mal no recuerdo, Agricultura y Vivienda, creo que eran. A lo cual él asintió simplemente con la cabeza, pero dijo, pero me dejas a mí los... Dije, señor presidente, usted tiene toda la potestad de dejarse los suyos, ¿no? O sea, como diciéndome, no tomarás todos, tomarás lo que estás poniendo, ¿no? Es decir, ¿y qué ministerios le pidió el presidente? Le dijo, aquí no puedes intervenir. No entramos en detalle de ministerios, pero sí, le dijo que se reservaba él la capacidad más bien que tenía para Junín, ¿no? Para Cerrón. Para Cerrón. ¿Lo dejó así, fue así de explícito? Sí. Que el partido le había pedido una cuota de ministerios. Sí, que había que guardarle para Cerrón. Que había que guardarle algunos ministerios a Cerrón. Sí. Y es por eso que usted ha dicho que el presidente está prácticamente secuestrado, que depende de Vladimir Cerrón. Ha pasado de ahí, de esa fecha, ahora ha pasado muchísimas cosas. Ajá. O sea, ya desde que Croacia está en guerra con Rusia, ¿no es cierto?, de acuerdo al presidente, y el tema de la universidad y los títulos y todas las cosas y todo lo que dice. Entonces yo creo que ya el presidente ha entrado en una situación de que la gente no le puede creer lo que dice en un primer lugar, y está convirtiéndose en una figura decorativa,
no tiene mayor trascendencia lo que diga. Puede hacer el gabinete descentralizado donde quiera, puede tener todas las cámaras, gritar todo lo que quiera, pero mira, a la gente le resbala, ¿no? O sea, imagínate que inclusive tiene mejor aceptación que la presidenta del Congreso. O sea, tanto es así que a la gente, el presidente de la República, que se supone que es el hombre responsable... ¿Y usted cree que es responsable, porque lo consideran un inimputable? Sí, sí, yo creo que la gente tiene cierto nivel de compasión, ¿no? O sea, es un hombre que no... O sea, no puede decir, pues, o sea, la mula es mula, pues. O sea, y el árbol de paltas no da peras. Entonces tampoco le puedes pedir a Pedro Castillo que haga milagro, ¿no? Claro, pero bueno, en algún momento usted pensó ser el jefe del gabinete de ese árbol que no da paltas, etcétera, etcétera. Porque era y sigue siendo urgente gestión. Entonces lo que le ofrecía al presidente era armar un equipo para gestionar el aparato público, que es lo que se necesita, que eso es al margen de los intereses de Daniel Guatazo o de cualquiera. O sea, para mí era una cosa de sacrificio y de entrega. O sea, yo no creía que a mi familia o a mí mismo me hacía mucha gracia aceptar el cargo, pero era tal la presión, y consulté con amigos, me dijeron, Daniel, el país lo necesita, métete. Entonces, pero... Ya en ese momento la figura del presidente estaba bastante deteriorada y las críticas hacia el gobierno y a la poca capacidad de convocar a personas idóneas para los cargos también ya habían aparecido en los medios de comunicación. ¿Qué opina usted del comportamiento del Congreso ante un poder ejecutivo que hemos descrito en este momento y un presidente que usted ha descrito como alguien que la gente ya no respeta en la práctica? Bueno, creo que el Congreso va por el mismo camino, ¿no? Salvo que el Congreso se ha convertido en un centro de negocios, ¿no? El tema de la SUNEDU es producto del lobby de las universidades que no obtuvieron la certificación en el momento adecuado. El tema que están viendo de ampliarle por 10 años las concesiones petroleras a determinadas concesiones petroleras en el norte del país, gratuitamente, sin que nadie se los haya pedido, es un tremendo lobby de sabe cuántos cientos de miles, quizá millones de dólares. O sea, el petróleo está hoy día $115 el barril, ¿no? Y que la tomas, papá, sí. O sea, el tema de que no hay una sola expresión de parte del Congreso de lo que está pasando, por ejemplo, con el tema de los textiles y confecciones y la ley y las salvaguardas que recomienda Indecopi. Indecopi recomienda, el organismo técnico recomienda, cumple con las normas de la Organización Mundial de Comercio y el gabinete dice no. Muchos de esos lobbies que usted describe están en el Congreso, son apoyados por la bancada del partido de gobierno. Sí, por Entonces supuesto. hay una corresponsabilidad. Absoluta. Absoluta, se ha convertido en... Y a pesar de ello, ¿usted quería formar parte de ese gobierno? Pues, han pasado meses, Mávila. O sea, de eso a la fecha han pasado por lo menos 5 o 6 meses. Pero Avelino Guillén ya había hablado, ya había hecho críticas, la señora Avelino Vázquez. es posterior. Posterior. O sea, Avelino es posterior al ofrecimiento que me hicieron a mí. De acuerdo. ¿No? O sea, estas cosas que cuando le hacen el ofrecimiento, Mirta Vázquez todavía está en funciones. Sí, todavía estaba, ya había ella tenido el infortunio de decir lo que dijo respecto a la minería en el momento que lo dijo, ya que le pusieron la cruz, y venía. Pero yo creo, Mávila, que eso ahorita no es importante. Tú estabas mencionando, no sé si se va a tocar el tema de las bambas. Yo creo que las bambas es como que fuera un laboratorio de todo lo que no se debe hacer en el Perú, o mejor dicho, de todo lo que es el Perú, ¿no? No hay autoridad, no hay policía que ponga orden, no hay gobierno regional que participe, que tenga una trascendencia en lo que ocurre en la región, o sea, es como si no estuviera, como no existiera. No tienes ningún tipo de exigencias de parte de nadie de que se cumpla la ley. O sea, tú no puedes bloquear una carretera la cantidad de días y no pasa absolutamente nada. Bueno, ha descrito cuál es la situación del gobierno. Yo quería preguntarle también si el presidente, digamos, se encuentra ya y él seguramente tiene alguna conciencia y se reconoce como objeto decorativo, ¿quién está moviendo realmente los hilos? ¿Es Cerrón?
Sí, Vladimir Cerrón es el definitivamente. presidente paralelo. Yo creo que sí. Es el Nadine del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Ujú. Y el porqué de la fuerza de Vladimir Cerrón para con Castillo. Y eso habría que ¿Qué le debe averiguarlo. Castillo a Cerrón? ¿Qué le sabe? ¿O qué Más le bien. sabe? Eso, haber que saberlo. O sea, no han publicado aún las rendiciones de cuentas de las campañas electorales, no ha habido ninguna investigación respecto a los gastos reales en las campañas electorales, de los orígenes de los dineros que han habido, que han sido cantidades muy importantes. Yo me imagino que por ahí va la cosa, ¿no? Y evidentemente parece que Cerrón debe saber de qué pie cojea el presidente respecto a sus reuniones privadas, a sus supuestos favorecimientos a determinadas empresas de construcción o de otras índoles. Por ahí puede haber el mismo hecho que ser cercano al señor Viverto y que haya consultado con ¿Cerrón? Ollanta. Pedro, o sea, Pedro Cerrón Viverto, o sea, ¿cómo operaba el tema este? Pues el alcalde X necesitaba o quería una obra determinada para Bueno, el que manejaba el tema era el señor Viverto, que se encargaba de sacar en el Ministerio de Economía y Finanzas y negociar los porcentajes a la gente que correspondía. Eso durante el gobierno del señor Ollanta Humala. Yo no sé si Humala lo sabía, participaba, no lo sé, pero Viverto sí. Sí, Bien. lo hacía. El otro día conversamos con el doctor Jorge del Castillo y él hablaba de una suerte de frente político, ¿no? De centro donde se podría sumar cualquier tipo de posición política, del espectro político, pero que generara el cambio y que propiciara o la renuncia del presidente o finalmente el adelanto de elecciones. ¿Usted cree que ha llegado el momento ya de empezar a pensar en esa salida? Hace rato. O sea, yo creo que esa es una salida ¿En que... qué momento dijo esto ya no va para más? Bueno, ya, yo personalmente ya por lo menos 3 meses atrás, ¿no? Hace 3 meses. sí. ¿Algún detonante? Karelin López, la tesis, ¿cuál fue el detonante? La situación general, del desborde general, el incumplimiento general. O sea, yo ya viví lo que es ingresar con una propuesta política y con unas promesas y faltarle al pueblo. Y veo que está repitiéndose exactamente al margen de las incapacidades, falta de gestión, todo lo que quieras. Se está faltando al pueblo una vez más. Y yo creo que la esperanza que tiene el pueblo vulnerable, o tenía el pueblo vulnerable en Pedro Castillo, es una bomba de tiempo. Pusieron todas sus esperanzas en que Pedro Castillo los iba a ayudar. ¿Y cuál es el peligro de esa bomba de tiempo, de llegar a levantamiento, reventar? es un levantamiento popular, ¿no? ¿Un levantamiento popular que podría liderar Cerrón o no? ¿O Cerrón está en otra agenda? No, lo puede aparecer cualquier nuevo, puede aparecer ahí, ¿no? ¿Un Adubiri, por ejemplo? Un Adubiri, o un parecido a Adubiri, o un líder comunero, puede aparecer cualquiera. ¿Y cuál es la agenda de Cerrón y cuál sería ese plan B que él insinúa a partir de Yo creo que esos? todo gira alrededor del dinero. O sea, por un lado, tengo entendido que el siguiente punto en el Congreso es tirarse abajo todas las normas de colaboración eficaz, con lo cual se liberan Cerrón, Keiko y cuanto está involucrado en el caso Odebrecht, con lo cual se tiran abajo todo lo que... ¿Existe realmente el fujicerronismo entonces? Absolutamente. ¿Hay una alianza, diría usted, entre el fujimorismo y el lado cerronista? Es una alianza entre los extremos. O sea, los extremos son autócratas. Pero ¿Cerrón es realmente un ideólogo o Cerrón es un exgobernador regional corrupto que quiere estar en el poder por el ejercicio mismo del poder y porque el poder le permite hacerse de, no sé, de obras, de porcentajes, de asignar? Voy por lo segundo que has mencionado. Cerrón se ha encontrado en la situación a la cual ha llegado milagrosamente, por decirlo, utilizar algún término. O sea, no había forma de que el partido de Perú Libre llegue donde llegó. O sea, se lo debe ¿A Castillo? se lo debe a Castillo, o a lo que la gente creyó que era Castillo. que era Castillo. Ahora, él está involucrado en varios procesos de corrupción. Sabemos cómo se manejan los recursos en los gobiernos regionales, qué problemas tuvo siendo gobernador regional. Ahora, yo he tenido, creo que un par de oportunidades
cuando él quería ser candidato al Partido Nacionalista. ¿Vladimir Cerrón? Sí, era un joven médico, tranquilo, sin mayor propuesta política elaborada, por decirlo de alguna manera. Era un médico. O sea, entonces, el médico no le puedes pedir de ahí a que salte a ideólogo. Yo la verdad que tengo mis dudas. Parecería un personaje que ha inventado para asustar a un sector de la población. Claro, y le está funcionando, ¿no? No es una persona tonta definitivamente, es un médico muy calificado, tengo entendido, es una persona inteligente. Y si ves el panorama que estamos viviendo, con un par de asesores, comienzas a crear una imagen, un personaje del que sabes de lo que te puedes aprovechar en el futuro cercano. Muy bien, creo que debemos ir cerrando por un tema de tiempo. Si usted quiere agregar alguna idea adicional, encantados de escucharlo. No, simplemente quería volver a tocar el tema de las bambas. El tema de las bambas no debió existir este problema si la empresa china no hubiera modificado el contrato y hubiera hecho el mineroducto que estaba en el contrato original cuando entregaron la concesión. Desde un principio se sabía que había problema de contaminación por lo largo de la ruta y la empresa original planteó el mineroducto, que no había un grano de polvo de contaminación desde la mina hasta el puerto. Los chinos dijeron, no, muy caro. No, ahí están los problemas. De acuerdo. Daniela Buataz estuvo en el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Muy bien.